relacionada con las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Es muy importante principalmente conocer que esta enfermedad no es reversible como el EPOC, donde tenemos, como ustedes conocen, prácticamente una obstrucción en el flujo aéreo, que no es reversible, es muy poco reversible, y que se asocia realmente a una inflamación anómala, principalmente frente al humo del tabaco. Y hay que decirlo, que la mayoría de las enfermedades relacionadas con el pulmón la tenemos prácticamente por los factores ambientales. Y uno de los que se insiste mucho en esta patología es la del uso del cigarrillo, o por ende el humo que genera al individuo que no fuma, pero que puede estar relacionado con este elemento que puede causar mucha inflamación. Entonces, hablamos de una obstrucción del flujo aéreo que se define por el hallazgo prácticamente espirométrico, pero también se relaciona mucho con la sintomatología clínica. Es por eso que nosotros podemos indicar dentro de los elementos del EPOC, una de los eventos que nosotros siempre vamos a manejar y que se caracteriza es la limitación crónica del flujo aéreo. Poco reversible, como les insisto, asociada al humo del cigarrillo. ¿Por qué relacionamos esto mucho con una enfermedad que prácticamente pasa desapercibida? Porque tos y expectoración se puede generar por muchos elementos que pueden causar una inflamación de las vías respiratorias, que se pueden controlar la sintomatología, pero no así la reversibilidad de la enfermedad. En este sentido, nosotros tenemos que mirar un poquito el concepto de que prácticamente por ser infradiagnosticada, nosotros tenemos una elevada enfermedad y muchas veces mortalidad. Y claro, se relaciona mucho con un problema de salud pública porque definitivamente los efectos al final de la enfermedad no son los más adecuados. Entonces, la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se presenta como una enfermedad muy compleja y con una clínica muy heterogénea. Dentro de lo que nosotros siempre vamos a denominar EPOC, hay que definir la parte de presentación clínica más la respuesta al tratamiento, los diversos fenotipos que por su repercusión clínica, pronóstica y terapéutica es importante, chicos, analizarlo actualmente. Es así que nosotros tenemos que manejar una diferenciación que se denominan fenotipos relacionada con las formas clínicas de presentarse el EPOC. Dentro de este grupo de expertos internacionales ha definido el fenotipo del EPOC como aquellos atributos de una enfermedad que solas o combinada describen la diferencia entre individuos con EPOC en relación a parámetros que tienen un significado clínico, llámese síntomas, agudizaciones, respuesta al tratamiento, velocidad de progresión de la enfermedad o lo que nosotros no queremos ver en los pacientes, su muerte. Por lo tanto, el fenotipo debería ser capaz de clasificar a los pacientes en subgrupos con un valor pronóstico. Para eso nos sirve etiquetar este EPOC con fenotipo, ¿no? Y que definitivamente lo que nos ayudan es decir qué es lo que va a pasar y cuáles son sus resultados con la terapia que nosotros instalamos en el paciente. Así que la EPOC propone 4 fenotipos que determinan un tratamiento diferenciado. Recuerden que los fenotipos es la presentación clínica, que tiene mucho que ver con la sintomatología, las agudizaciones y lo que más nos interesa, la respuesta al tratamiento.
Entonces, la guía de POT nos propone 4 fenotipos que determinan un tratamiento diferenciado, que el primero es el no agudizador con enfisema o bronquitis crónica. Recuerden que el EPOT es las 2 enfermedades etiquetadas, son bronquitis crónica y enfisema, pero esto lo vamos a categorizar como un no agudizador. El mixto es el EPOT más el asma, es decir, cualquiera de las enfermedades bronquítica crónica o enfisema, más la presentación de asma. El agudizador con enfisema, que sería el tipo 3, y el 4, el agudizador con bronquitis crónicas. Entonces nosotros tenemos que mirar un poquito estos tipos de diferenciación que realmente nos traen para analizar. Entonces tenemos el fenotipo agudizador. Se llama fenotipo agudizador a todo paciente con EPOT que presenten 2 o más agudizaciones de moderada a grave al año. ¿Qué significa? Si yo digo que el concepto de bronquitis crónica es cuando un paciente permanece con tos y expectoración por más de 3 meses durante 2 años consecutivos. Entonces podríamos hablar de que el paciente bronquítico tiene un fenotipo agudizador, porque 2 a 3 veces al año presentan sintomatologías que van de moderadas a grave, que significa de que probablemente este paciente termine haciendo una falla a nivel del lado derecho del corazón. Definidas como aquellas que se precisan al menos del tratamiento de corticosteroides sistémicos o antibióticos. Estas exacerbaciones tienen que estar separadas al menos de 4 semanas desde la resolución de la exacerbación previa o 6 semanas desde el inicio de la misma, en la que los casos que no han recibido tratamiento, para diferenciar el nuevo episodio de un fracaso terapéutico previo. En este sentido, chicos, ¿alguien tiene una pregunta para pasar a tomar la lista, por favor? No, doctora, no hay ninguna duda. Bueno, entonces veamos la lista. Briones, por favor. Coag. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos que etiquetar un fenotipo, tenemos que mirar un poquito, como les indicaba para los que llegaron un poco tarde, es la sintomatología y la respuesta al tratamiento. Allí nosotros estamos categorizando realmente a un paciente. Y tenemos que mirar un poquito la respuesta porque recuerden que estos pacientes tienen un síndrome obstructivo no reversible. Y estábamos conversando un poquito de cómo podemos definir al fenotipo agudizador, que se relaciona mucho con el EPOT con el EPOT que están dado por la bronquitis y el enfisema. Y que lo categorizamos como fenotipo agudizador cuando el paciente presenta 2 o más agudizaciones de moderada a grave al año, definida como les indicaba en relación con el tratamiento de corticosteroide sistémico y o antibiótico. O sea, pueden tener las 2 alternativas. Estas exacerbaciones siempre deben estar separadas al menos de 4 meses desde la resolución de la exacerbación o 6 semanas después del inicio de la misma. Y allí nosotros estamos categorizando al fenotipo agudizador. Al identificar este fenotipo, se basa, no nos olvidemos, lo principal en la historia clínica, que se ha demostrado que el diagnóstico basado en la declaración del paciente sobre su historia de agudizaciones con relevancia clínica es fiable. El fenotipo agudizador subraya además la importancia de preguntarle en la historia clínica de las agudizaciones, en la entrevista, identificar a los pacientes que pueden tener indicación de tratamiento. O sea, que ellos ya vienen recibiendo un tratamiento antiinflamatorio donde les han añadido un broncodilatador. Por lo tanto, estas agudizaciones con tratamiento pueda que sea de cualquiera de los fenotipos restantes.
que sea una bronquitis crónica o que sea un proceso mixto que se relaciona o que se llama ACO, que es el asma más el EPOC. En ese sentido, nosotros tenemos que mirar un poquito este fenotipo asma y EPOC, qué es lo que realmente está pasando cuando no hay reversibilidad al flujo aéreo. Una vez que nosotros, como lo hemos etiquetado al paciente asmático, lo hemos manejado como tal, y ustedes ya tienen conocimiento porque ya lo dimos en la clase anterior, pero este paciente, su flujo no es, la obstrucción al flujo no es reversible, por lo tanto deberíamos etiquetarla como un fenotipo mixto de EPOC y asma, porque tiene los dos componentes, uno que puede ser reversible y otro que puede ser irreversible a la obstrucción del flujo aéreo. O también podríamos etiquetarlo como el asma complicado con EPOC. Entonces, para este diagnóstico de fenotipo mixto es importante establecer criterios. Se debe cumplir 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Esta clasificación prácticamente es restrictiva debido a la falta de evidencia concluyente en relación a los distintos criterios de la respuesta al tratamiento del EPOC. Cuando nosotros hablamos de estos criterios mayores y menores a nivel del EPOC, nosotros hablamos de las pruebas de los broncodilatadores muy positivas, o sea, exageradamente aumenta con los 400 microgramos de salbutamol que nosotros le podemos poner, la presencia de eosinofilia en esputo y los antecedentes personales del asma están etiquetados como criterios mayores en el fenotipo mixto asma o EPOC. Asma más EPOC. Y mientras que los criterios menores estamos relacionándolo un poquito con las cifras elevadas de inmunoglobulina E total, antecedentes personales de atopía o pruebas broncodilatadoras al menos por 2 ocasiones que incrementan un FEX1 mayor de 12 o de mayor de 200 ml. En este sentido, nosotros hemos manejado este tipo mixto de fenotipo que nosotros tenemos que identificar con los criterios de prácticamente de mayores y menores. Entonces, hablamos un poquito de la definición del fenotipo enfisematoso, que incluye a todos los pacientes con EPOC con diagnóstico clínico, radiológico y funcional de enfisema, que presenta disnea e intolerancia al ejercicio como síntoma predominante. No nos olvidemos que en el enfisema, la sed de aire es lo que predomina en este tipo de pacientes. Este fenotipo puede presentar tendencia de un índice de masa corporal reducido. No se debe confundir el diagnóstico del fenotipo enfisematoso con la presencia de enfisema, que puede estar presente en cualquiera de los fenotipos, incluso en los fumadores sin criterios de EPOC. El fenotipo enfisematoso suele tener por lo menos agudizaciones que el fenotipo de bronquitis crónica, pero es posible que los pacientes con enfisema sean también agudizadores, en especial aquellas formas más graves de la enfermedad. El enfisema grave también se asocia a un mal pronóstico o un predictor de una caída mayor del FEX1. Entonces tenemos al tercer fenotipo, que es el enfisema. Manejamos el fenotipo que sería el de la bronquitis crónica, donde nosotros tenemos que ver como síntomas cardinales tos productiva o expectoración durante más de 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Allí nosotros estamos definiendo una bronquitis crónico. El fenotipo bronquítico crónico identifica al paciente POC en el cual la bronquitis crónica es el síndrome predominante, o sea, tos más secreción. La hipersecreción bronquial en el EPOC se ha asociado a una mayor inflamación de la vía aérea, mayor riesgo de infección respiratoria, lo que puede explicar que los pacientes con bronquitis crónica tengan una mayor frecuencia de agudizaciones que los pacientes sin expectoración.
Un número muy significativo de pacientes chicos con bronquitis crónica y agudizaciones repetidas pueden tener bronquiectasia si se someten a una exploración tomográfica o de alta resolución. Por eso es importante que nosotros tengamos en claro el fenotipo de bronquitis crónica es el síndrome de bronquitis crónica y el fenotipo enfisematoso, su clínica es la sed de aire. Entonces estamos diferenciando los dos tipos. Cuando relacionamos al fenotipo de POT, siempre tenemos que mirar los criterios mayores y menores. Si el paciente responde exageradamente al incremento de la prueba de broncodilatación, o sea que es mayor de 12, mayor de 15, se puede decir, mayor de 400 ml, la presencia de eosinofilia en esputo y antecedentes personales de asma. Eso tendríamos que relacionar en la prueba mixta, el fenotipo mixto, EPOT más asma. Y siempre tenemos que mirar los fenotipos que son agudizadores, que prácticamente tienen mucho que ver con las exacerbaciones que el paciente presente durante este proceso. Entonces, una vez que nosotros hayamos identificado los fenotipos, ahora tenemos que trabajar mucho en la caracterización del fenotipo. Un fenotipo mixto, enfisematoso, bronquítico crónico, son excluyentes y el diagnóstico se basa en la manifestación clínica predominante. Insisto mucho en el enfisematoso, la sed de aire o la disnea que va de moderada a grave, mientras que la bronquitis, el fenotipo bronquítico crónico es la tos más la expectoración. Entonces, el cumplimiento de los criterios de diagnóstico en los fenotipos agudizadores coexisten siempre los tres fenotipos anteriores formando un cuarto, que es la combinación fenotípica con tratamiento diferenciado. Los otros solo hablamos de la clínica o presentación, pero el cuarto lo relacionamos con el tratamiento diferenciado. Y el cuarto se relaciona con el tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Estamos caracterizando al fenotipo cuarto. Entonces, en el tipo A tenemos al EPOT no agudizador con enfisema o bronquitis crónica. En el tipo B tenemos al EPOT mixto, eso quiere decir con asma, tengan o no agudizaciones frecuentes. En el tipo C tenemos el EPOT agudizador con enfisema y el tipo D tenemos el EPOT agudizador con bronquitis crónica. ¿Por qué nos interesa manejar esto? Porque en realidad tenemos que enrolar esto a los puntos claves de tratamiento que puede tener el EPOT. La base del tratamiento del EPOT estable son los broncodilatadores de larga duración. Los fármacos se los debe añadir a broncodilatadores de larga duración dependiendo del fenotipo del paciente. El tratamiento del fenotipo no agudizador, sea este enfisema o bronquitis crónica, se basa en el uso de broncodilatadores de larga duración en combinación con corticoides. Entonces, el tratamiento del fenotipo mixto se basa en la utilización tanto de broncodilatadores con corticosteroides inhalados. El tratamiento del fenotipo agudizador con enfisema se basa con los broncodilatadores de larga duración a los que se puede añadir corticosteroide y la tiofilina según el nivel de gravedad. El tratamiento del fenotipo agudizador con bronquitis crónica puede añadírsele al corticosteroide inhalatorio, inhibidores de la fosfodiesterasa intravenoso o mucolítico según la gravedad y el caso especial de los antibióticos en forma preventiva. Y se debe prestar especial atención a las comorbilidades optimizando su control. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos a estos tipos de agudizadores para manejar un criterio más claro en relación al tratamiento. Y cuando nosotros estamos frente a esto, tenemos que tener objetivos del tratamiento. Dentro de los objetivos generales del tratamiento del EPOT,
se resumen en 3 puntos. Primero, reducir los síntomas crónicos de la enfermedad. Segundo, disminuir la frecuencia y gravedad de las agudizaciones y mejorar el pronóstico. Entonces, eso en realidad tenemos que tomar como puntos importantes para manejar lo que son los objetivos de tratamiento. Entonces, insisto, primero tengo que reducir los síntomas. Recuerden que yo no puedo controlar la enfermedad, pero sí puedo trabajar en la sintomatología, en reducirla, disminuir la frecuencia y gravedad de las agudizaciones, o sea, evitar la recaída en los pacientes. Y principalmente mejorar el pronóstico, porque son pacientes con pronósticos sombríos y malos. Entonces, se debe alcanzar a corto plazo el control de la enfermedad, no la curación, solo el control. Y como objetivo a medio y a largo plazo, reducir el riesgo de agudizaciones, caída acelerada de la función pulmonar y principalmente evitarle la muerte al paciente. Entonces, para estos objetivos que yo los tengo muy claro y que se los estoy indicando a ustedes, existen una serie de medidas generales que hay que tomar en cuenta en todo paciente con EPOC, que comprende el abandono del tabaco como principal punto, una adecuada nutrición, la presencia de la actividad física regular, la evaluación y tratamiento de las comorbilidades y el punto más importante que yo siempre le he manejado, chicos, a ustedes, es la vacunación, que últimamente estamos insistiendo mucho en que las personas se vacunen con EPOC. Entonces, cuando nosotros manejamos el tratamiento, porque recuerden que los fenotipos es cómo yo voy a manejar el tratamiento de cada fenotipo, no agudizador con enfisemas o con bronquitis, yo debo insistir en 1 o 2 broncodilatadores de los grupos terapéuticos diferentes. Los pacientes que no presentan agudizaciones no tienen indicación de tratamiento antiinflamatorio ni mucolítico. Es decir, yo estoy etiquetado como un enfisema, pero no tengo problema con mi dificultad para respirar, mi sed de aire, yo estoy muy bien, entonces no necesito corticosteroides. En el caso de la bronquitis crónica, el paciente es catalogado como un bronquítico crónico o broncoectasio, pero no existe la presencia de tos y expectoración. Entonces, es así que nosotros, cuando no tenemos agudizaciones, no utilizamos los corticosteroides ni mucolíticos. Pero sí tenemos que mantener los broncodilatadores de acción corta. El primer paso del tratamiento del EPOC es la broncodilatación. Los broncodilatadores de acción corta, como son los anticolinérgicos, dentro entran el bromuro de hipatropio, el bromuro de tiotropio, que se les conoce como SAMA en inglés, por Short Acting Muscarine Antagonist. Entonces, tenemos los antagonistas muscarínicos de acción corta y es por eso que nosotros utilizamos el bromuro de hipatropio y el beta-2 agonista de acción corta, que se le llama SABA, por también la actividad corta de los beta-agonistas, como el salbutamol o la terbutalina. Son los fármacos eficaces para un control rápido de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la bronquitis crónica? ¿Me ayuda, por favor? Déjeme mirar la lista. Susan Cali, ¿cuáles son los síntomas de la bronquitis crónica, Susan? Susan. Sí, doctora. ¿Cuáles son los síntomas de la bronquitis crónica? Que ahorita nosotros estamos conversando sobre la utilización de broncodilatadores. Los síntomas tipo pueden ser disnea. No, de la bronquitis crónica es tos más expectoración. Y del enfisema, el síntoma cardinal es la disnea. ¿Sí me estaba siguiendo, por favor, Susan?
Yo siempre estoy preguntando, ¿sí me están comprendiendo para que no se confundan? Sí, solamente es que no le escucho bien. Ahorita le escucho entrecortado. No sé si es porque están utilizando mucho el internet. ¿Todos me escuchan Hola. entrecortado, por favor? No, doctora. Puede ser No. el internet Cuando de Susana. exista eso, me gustaría que me lo digan, porque de esa forma yo puedo manejar, no sé, de pronto cambiarme de red, alguna cosa, porque todos podemos tener esos problemas, pero si se quedan con la necesidad y no me lo comentan, entonces estamos primeramente no haciendo bien las cosas. Entonces, Raúl Castelón, ¿sí quedó claro esa parte? Y mire que estoy manejando con la lista para poder Sí, tener... doctora. Ya, entonces sí me puedes decir, cuando yo trabajo en un proceso de estos dos fenotipos, tanto no agudizadores por si acaso, con enfisema o bronquitis, ¿qué medicamentos tú utilizarías? No agudizadores, porque si estuvieran agudizando yo utilizaría antiinflamatorio y también mucolíticos. Raúl, por favor. Ya estamos próximos a los exámenes, chicos. Me gustaría que no solamente nos quedáramos en escuchar, sino de entender un poquito esto. Raúl, te escucho. Broncodilatadores. Los broncodilatadores, ¿y qué más? A ver, uno sería broncodilatadores. Sí, broncodilatadores. Y el otro que topé también para el manejo de estos pacientes, ¿cuál es? Políticos. No, eso te acuerdas que yo te decía que si tengo agudizaciones, y esto estamos hablando del fenotipo no agudizador, yo lo debo mantener con anticolinérgico y con broncodilatadores de corta acción ambos. Hablo de bromuro de hipatropio y también hablo del salbutamol o la terbutalina. Entonces estos son los dos fármacos que nosotros debemos manejar en el tratamiento con síntomas a demanda, sea a cualquier nivel de gravedad que tenga el paciente. Raúl, yo quisiera saber, ¿tú sí me entiendes por qué yo al EPOD le dividí en fenotipos? ¿Y a qué me estaba yo, o sea, qué estoy identificando cuando los dividí de esa forma? Sí, o sea, la razón por la cual se lo divide de doble manera, hablando de lo que vendría a ser fenotípicamente. O sea, fenotipo hablando ya de crónico y agudizado. Sí, pero ¿por qué yo lo dividí en fenotipo? Esa era mi pregunta. Podría ser para... No podría ser. O sea, se dividió por qué motivo. Nosotros al EPOD lo colocamos como un fenotipo no agudizador y el mixto, que es el EPOD más asma. Para el tratamiento. Para identificarlo principalmente por su sintomatología clínica y para manejar su tratamiento. Entonces, en este momento nosotros queremos manejar el tratamiento, Raúl. Y entonces yo te presento al fenotipo no agudizador con enfisema o bronquitis. Manéjamelo. El enfisema tú sabes que es la disnea y la bronquitis tos más expectoración. ¿Cómo lo manejarías a ese paciente, Raúl? ¿A cuál paciente me dijo? Al EPOD con fenotipo no agudizador con enfisema o bronquitis. Con antiinflamatorios podría ser. Los antiinflamatorios nosotros le damos cuando estos fenotipos son agudizadores, o sea, tienen la sintomatología que no la podemos controlar con los broncodilatadores. Y ahí nosotros le indicamos antiinflamatorios tipo corticosteroide o mucolítico en el caso de la bronquitis crónica para diluir el moco. Serían broncodilatadores. Serían los broncodilatadores. Tenemos broncodilatadores de acción corta,
como son el salbutamol o la terbutalina, y tenemos los anticolinérgicos, como son el bromuro de dipatropio. El anticolinérgico actúa como un secante de la mucosa. ¿Estamos claros, Raúl, por favor, para continuar? Sí. Si no me entiendes, yo puedo volver de nuevo a las primeras diapositivas, pero acá lo interesante es que nos entendamos todo. ¿Qué dice? Gracias, No, Raúl. sí, estoy entendiendo. Ya. ¿Qué dice? Gracias, Raúl. ¿Qué dices, Aarón? Aarón Orlando. Sí, dígame, doctora. En cuanto... ¿Sí me entiendes lo que yo acabo de conversar con Raúl? sí, ahorita con lo que acaba de detallar, sí, en cuanto a tratamientos, que hay que darle un broncodilatador de acción corta, dependiendo si puede ser antimucarínico o del tipo beta 2. Ajá. Broncodilatadores, está bien. Ajá. Y si yo tengo un paciente con agudizaciones, ¿qué utilizaría, Yaron? Antiinflamatorio sería, en ese caso. ¿Y qué más, Aaron? Y mucolíticos también, sí, mucolíticos, ajá. Perfecto. Listo, Aaron, parece Okay. que nos estamos entendiendo. Sí, doctor. Bueno, continúo con la siguiente diapositiva, chicos. Acá es muy interesante manejar este concepto. En el fenotipo no agudizador con enfisemas o bronquitis crónica, cuando los pacientes tienen síntomas frecuentes, precisando siempre con el tratamiento con broncodilatador de acción corta, como acabamos de conversar con Aarón y Raúl, de forma frecuente y sufren una limitación al ejercicio que requieren tratamiento regularmente de broncodilatador. En este caso, chicos, hay que pasar a la siguiente fase. Yo debo darle un broncodilatador de larga duración para que él pueda tener su caminata o su esfuerzo físico adecuado con este tipo de fenotipo. Entonces yo ya no le doy de corta acción el broncodilatador, sino que le doy de larga acción. Y en este sentido, nosotros tenemos los beta-adrenérgicos como el salmeterol, el formoterol, el indacaterol, que son broncodilatadores de larga acción que se conocen como LABA, que viene en inglés Lungs Active Beta Agonista, o anticolinérgicos como el bromuro de tiotropio, en antes era el bromuro de hipatropio, que se llama LAMA, porque su nombre también es antagonista muscarínico de larga acción. Y se debe utilizar como el primer escalón de tratamiento de todos los pacientes con síntomas permanentes que precisen tratamiento de forma regular, porque permiten mayor control de los síntomas y mejoran tanto la calidad de vida como la función pulmonar, la tolerancia al ejercicio y además reducen las agudizaciones. Raúl y Aarón, cuénteme, ¿sí me entendieron esta parte? Sí, doctora, que en cambio aquí el tratamiento es con antiinflamatorios de larga duración. Perdón, repíteme de nuevo, que yo escuché que el tratamiento en este caso ya no es con broncodilatadores de corta acción, sino de larga. Qué mal, dijiste broncodilatadores. Sí, ajá. Antiinflamatorio. Antiinflamatorio, sí, se me cruzó, disculpe, doctora. Ya, no, es que te cuento, no le puedes decir disculpa a tus fenotipos de paciente, por favor. Sí, es verdad. Sí, tenemos que ser un poquito más precisos en eso. Sí, doctora. No pidas perdón, chicos, aquí equivóquense, porque yo necesito ayudarles a mejorar. No pidas perdón. A mí me interesa de que ustedes me entiendan esta parte, porque ustedes van a ser los próximos médicos y no es necesario que sean neumólogos, porque ustedes van a manejar todo tipo de pacientes. Escuchen la su especialidad o especialidad, solo lo que nos hace un poquito más experto en eso. Pero eso no quiere decir que nosotros no manejemos
el contexto en general de las enfermedades. Por eso es interesante, ustedes me dicen, yo no voy a ser neumóloga, doctora, a mí no me interesa aprender eso, pero les cuento que tarde o temprano ustedes van a tener que decidir, porque hasta un familiar va a estar alrededor de ustedes, porque cuando analizamos las enfermedades ocupacionales y ambientales, todos, chicos, estamos inmersos en cualquier tipo de estos fenotipos que nosotros estamos hablando. Y eso va madurando con la edad. ¿Qué significa? Que las personas que vamos creciendo en años van envejeciendo los tejidos y probablemente se activen todo esto. Entonces, Aarón y Raúl estamos de acuerdo. Son broncodilatadores de acción larga, la que nosotros tenemos que, o de larga duración, como quieran decirle, que tenemos que utilizar ¿para qué? Para que haya un mejor control de los síntomas. Segundo, recuerden que esos son nuestros objetivos de tratamiento. Mejorar la calidad de vida, como es la función pulmonar y la tolerancia al ejercicio. Y además, lo más importante, reducir las agudizaciones. Entonces, existen diferencias entre estos diversos broncodilatadores de larga acción. Hay una de corta acción de 12 horas, como es el salmeterol y el formoterol, y otro de 24 horas, como es el tiotropio o el indacaterol. Les cuento que personalmente, ya casi no veo el indacaterol, pero personalmente a mí me encanta el indacaterol porque son 24 horas y el tiotropio. Porque yo lo que le doy al paciente, el tiotropio viene en una cápsula, que el contenido del polvo se lo coloca en un highlight y el paciente lo succiona. El indacaterol va por ahí mismo, pero el tiotropio lo he visto mucho, pero el indacaterol parece que ya no hay en el mercado. Hace mucho tiempo se nos fueron muchísimos medicamentos muy buenos para manejar los pacientes pulmonares. Entonces, dentro de los broncodilatadores, antes de salir de este elemento, tenemos los de larga duración de 12 y de 24 horas. Los de 12 son el salmeterol y el formoterol, y el de 24 es el tiotropio, el indacaterol. El formoterol y el indacaterol tienen dos atributos de acción rápida, o sea, de inicio rápido, y el tiotropio y el salmeterol tienen una acción broncodilatadora en forma más lenta. Entonces, chicos, esto es la gama de medicina que nosotros podemos manejar en los fenotipos no agudizadores, ya sea con enfisema o con bronquitis crónica. Ahora, las comparaciones entre LAMA frente a LABA, existen revisiones sistemáticas que no mostraron diferencia en la frecuencia de exacerbaciones entre ambos tratamientos, pero sí un subanálisis de los pacientes con un FEX1 menor de 40, donde el tiotropio fue más eficaz en la reducción de las agudizaciones. En el caso que estamos manejando ahorita, que me toca mirar un poquito los pacientes que tuvieron COVID, donde quedaron produciendo tos y expectoración por mucho tiempo, o sea, tengo un fenotipo bronquítico crónico, o los pacientes que tenían mucha dificultad para respirar, para caminar. Entonces yo manejaba los dos fenotipos que no estaban agudizados, pero que presentaban sintomatología. Entonces, en estos casos yo manejé mucho el bromuro de tiotropio, me ha ido súper bien. Los pacientes han, recuerden que en el tratamiento lo más importante era, perdón chicos, era controlar las agudizaciones. O sea, que el paciente no presente crisis. En este sentido, el bromuro de tiotropio, como ustedes lo conocen, y vuelvo a repetir, Raúl, que es el bromuro de tiotropio. Raúl. Raúl, si estás allí. Sí, estoy aquí, doctor, por si acaso. Bueno, Raúl, estábamos conversando contigo. ¿El tiotropio a quién corresponde? El bromuro de tiotropio. Broncodilatador de larga duración. De larga duración, que tiene
12 o 24 horas. 24. Raúl, 24. Entonces, este tiotropio que tenía 24 horas, que era una sola dosis, responden muy bien los pacientes, principalmente disminuyendo las agudizaciones. Y así, chicos, han realizado una serie de estudios clínicos donde realmente siempre estaban mirando, demostrando cuál era la relación del tratamiento con las agudizaciones. Y demostró que el tiotropio era el más eficaz que el salmeterol en la prevención de agudizaciones en pacientes con EPOC e historia de al menos una agudización al año. Estos resultados corresponden a comparaciones entre tiotropio y salmeterol. No disponemos, chicos, en el mercado estudios comparativos entre el tiotropio y el indacaterol en la prevención de agudizaciones. No, quizás no hayan estudios, pero yo como neumóloga le puedo decir que ambos medicamentos, tanto el tiotropio como el indacaterol, resultan excelentes para el manejo de los pacientes con EPOC para evitar las agudizaciones o exacerbaciones de la enfermedad. Entonces, Raúl, si estamos de acuerdo, por favor, con toda la información que te estoy dando. Sí, doctora. Bueno, entonces hablemos un poquito del fenotipo, continuamos, perdón, con el fenotipo no agudizador, enfisema o bronquítico crónico. Cuando nosotros pensamos en una doble terapia broncodilatadora, que sí lo hacemos, Raúl, en los pacientes sintomáticos o con limitación al ejercicio, tras el uso solo de un broncodilatador, se debe ensayar una terapia doble de broncodilatador. O sea, asociamos LABA y LAMA. Raúl, LABA y LAMA, ¿a qué correspondería? Raúl, a decir la doctora me molesta. Pero Raúl, no te vas a olvidar si yo te sigo molestando. No, no, para nada. ¿Cuál era LABA y LAMA? A ver, LABA, por su nombre, o sea, LABA en inglés significa Long Acting Beta Agonist. No, solo dime cuál es el medicamento LAMA y cuál es el medicamento LABA. Beta 2 adrenérgico. Y no, dame el nombre de los medicamentos que ya te los di. LABA, Raúl, es el salmeterol y LAMA es el bromuro de tiotropio. Sí, ahí está. Ajá, ahí está. ¿Ya está? Sí. Listo. Ahí está, LABA, salmeterol. Ya, entonces, cuando los pacientes, Raúl, son sintomáticos, o sea, tienen disnea, tienen tos, tienen exacerbación con el ejercicio, no se pueden exponer a ambientes con diferentes tipos de clima, entonces nosotros utilizamos el bromuro de tiotropio y utilizamos el salmeterol a la vez. Entonces, ustedes me dicen, pero los dos tienen igual acción, sí. Pero recuerden que el uno es un anticolinérgico y el otro es un beta 2, que actúa a nivel del músculo liso, mientras que el anticolinérgico actúa a nivel de las glándulas, disminuyendo la producción de moco y nos permite hacer también tiene un efecto broncodilatador. Entonces, cuando tenemos esta sintomatología, nosotros agregamos estos dos medicamentos. Incluso, chicos, me han presentado en el mercado combinación de estos dos tipos de medicamentos. Hay un laboratorio argentino que o sea, quiere decir que en una dosis yo estoy dando los dos medicamentos. Entonces, esto nos ofrece prácticamente una reducción de la necesidad de medicación de rescate, que es lo que nosotros estamos buscando. Raúl, ¿cuál sería la medicación de rescate? Si la combinamos estos dos medicamentos. Aarón, ayudémosle a Raúl. Aquí estoy, doctora. ¿Ya? ¿Cuáles sería? O sea, porque yo te digo, si utilizo estos dos medicamentos,
yo lo que estoy trabajando en reducir la necesidad de medicación de rescate. ¿Cuáles son las medicaciones de rescate? Son las de corta, ¿no, verdad? Los broncodilatadores de corta acción. Ahí entra el salbutamol. Segundo elemento, ¿cuál es mi otro objetivo? Siempre recuerden que nosotros nos planteamos objetivos para manejar a un paciente. Es mejorar los síntomas. Y tercero, la calidad de vida que mejora, es mucho mejor que una monoterapia. Por este motivo, el segundo escalón de tratamiento en pacientes con niveles de gravedad 2 en adelante se pueden asociar los broncodilatadores de larga acción con distintos, prácticamente, sea LAMA o LABA, vamos a conseguir un óptimo efecto broncodilatador en estos pacientes. Ahora, hablemos un poquito de la teofilina. La teofilina también es un fármaco broncodilatador débil que presenta efectos aditivos a los broncodilatadores habituales. Y se ha descrito un efecto positivo de este fármaco sobre la fuerza del diafragma, un aumento del rendimiento de los músculos respiratorios y una reducción del atrapamiento aéreo. Principalmente con una aclaración mucociliar y una reducción de las agudizaciones. Entonces, Raúl, si yo tengo un paciente asmático y EPOC, que a pesar de que yo he utilizado los broncodilatadores de larga y corta acción, el paciente me retiene, ¿sí? Yo tengo un atrapamiento de aire, entonces yo le tengo que poner la teofilina en las noches, aquí tenemos en tableta de teofilina retar, para mejorar o reducir este atrapamiento aéreo. Entonces, porque yo ya le he manejado, pero el paciente aún me continúa generando aire, reteniendo aire, aumentando el volumen de reserva inspiratoria en el paciente. Por lo tanto, yo voy a tener complicaciones de eliminación del flujo aéreo. En este sentido, nosotros utilizamos esta teofilina. Tiene, como les dije, una limitada eficacia clínica y un estrecho margen terapéutico que lo relegamos siempre como un lugar de segunda línea de tratamiento. Principalmente se lo utiliza en pacientes graves tipo 4. Otro tratamiento sustitutivo con alfa-1 antitripsina purificada es la recomendada principalmente en las sociedades científicas, como son la ATS, que es la Sociedad Torácica Americana, la Sociedad Respiratoria Europea y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. En los pacientes con enfisemas pulmonar, con déficits de la alfa-1 antitripsina grave y con fenotipo prácticamente el PIS que llamamos, que es una variable muy rara deficitaria, sus criterios de inclusión y exclusión están bien definidos en las normas específicas. O sea, ellos realmente este tratamiento lo hacen con una lista de chequeo muy estrecha para este tipo de pacientes. Y otros pacientes con EPOC, y especialmente si se trata del fenotipo enfisematoso, se debe tener por lo menos una medicación que contenga una alfa-1 antitripsina para descartar que pueda ser por un déficit de esta enzima. Recuerden que el enfisema hay déficit de la enzima del alfa-1 antitripsina. Entonces, Raúl, antes de pasar al otro tipo de fenotipo, que es el siguiente, ¿me puedes decir, por favor, si nos entendimos o no? Raúl. Sí. Sí, doctora. Entonces te puedo hacer las preguntas en el examen sin ningún problema. ¿No, Raúl? ¿Me está asegurando de que está? Sí, ¿me entendiste, Raúl? ¿Sí o no? Sí, sí. Lisette Intriago. Hola, Lisette. Hola, doctora. ¿Me puedes decir si necesito repetir algún elemento
esto, si todo está claro, si no nos entendimos, cómo tenemos que manejar estos pacientes de POT. Entré por esto, porque para mí era muy interesante, si no alcance a terminar todo lo que conlleva un EPOD, yo traté de darles primero los fenotipos, que creo que es lo que más le va a ser de utilidad a usted, porque pueden identificar claramente un bronquítico crónico o un enfisematoso, pero cómo yo lo manejo es mi pregunta. ¿Qué pasó? ¿Alguna necesidad para repetir, por favor? Lisette. No, doctora, sí la entendí, sí está claro. Lisette, ¿sí lo has escuchado antes, esta separación, por favor? Sí. O sea, no hay problema, lo maneja perfecto. Lo entiendo. Listo, entonces vamos, Lisette, a trabajar con el fenotipo, el EPOD B que llamamos, o fenotipo mixto. ¿Sí está claro el concepto del fenotipo mixto, Lisette? Lisette. Sí, doctora, sí. Ahora, explícamelo. Lisette, ¿me lo puedes explicar el fenotipo mixto EPOD asma? Lisette. Aquí estoy. ¿Me puedes explicar, por favor? A ver, vamos, yo te lo explico. La característica principal de este fenotipo es que presentan un mayor grado de inflamación bronquial de tipo eosinofílica, que sería prácticamente el responsable de su respuesta clínica y espirométrica, principalmente porque no responden a los corticosteroides inhalados y justifican la asociación de los corticosteroides con los broncodilatadores de larga acción. Que en el mercado tenemos el salmeterol más fluticasona, que es el Ceretide de 250 miligramos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de paciente, le colocamos este spray, que sería la primera opción en el nivel gravedad 1-2, con el objetivo de que Lisette de mejorar la función pulmonar, los síntomas respiratorios y principalmente reducir las agudizaciones si la hubiera. Siempre están catalogados como un paciente asmático fumador no completamente reversible. Eso es lo que se trata de este tipo de fenotipo mixto EPOC asma. Son fumadores asmáticos que no responden adecuadamente a los corticosteroides y que deben asociarse a los broncodilatadores de larga duración. En los casos de mayor gravedad, que hablamos de nivel 2 y 4, puede ser necesario una triple instauración de medicación, como es el corticosteroide, el LABA más LAMA. Lisette, ¿LABA y LAMA sí te suena, por favor? Eso fue lo que dijo sobre los broncodilatadores de larga duración y de corta duración. No. Los broncodilatadores y más el anticolinérgico, acuérdate, LABA y LAMA. Ya, el LAMA era antagonista muscarínicos de larga duración, ¿verdad? Exacto. El LAMA es el antagonista muscarínico de larga acción. Y el LABA es el antagonista de larga acción broncodilatadora. Lisette, ¿estamos? Sí. Ya. Entonces, cuando yo tengo el fenotipo mixto, EPOD asma, y yo te digo, es el asmático fumador, ese es el fenotipo, el paciente que es asmático y que fuma, entonces que no revierte a la medicina y que tengo un grado 1, grado 2, ¿sí?
justifica la asociación del corticoide más el broncodilatador de larga acción. Pero en el grado 3 y 4 es necesario hacer una triple tratamiento, como es el corticosteroide inhalado, el LAMA más LAMA, LABA más LAMA. Esta triple combinación ha demostrado su eficacia en los pacientes EPOT de tipo mixto, que presentaban grandes reversibilidad a la obstrucción del flujo aéreo. Además, el tiotropio ha demostrado ser muy eficaz en el paciente con asma. También en los casos graves, nivel 4, puede añadirse al tratamiento la tiofilina. Acuérdate cómo actuaba la tiofilina, Lisette. ¿Cómo actuaba la tiofilina? Lisette. Lisette, te me fuiste. No, aquí En estoy. el caso, ya. En este caso, la tiofilina, ¿cómo actuaba en el paciente asmático? Es para tratar la retención de aire. El atrapamiento aéreo. Ahí te actúa muy bien. Y en la expectoración crónica hay que utilizar el roflumilat. Este medicamento va a trabajar mucho en lo que es la inflamación y la disminución de la producción de moco. Chicos, esto es lo que nosotros podríamos manejar en el fenotipo B. Ahora hablemos también el fenotipo C. El fenotipo C, ¿a qué se refería, Lisette, por favor? Lisette. Es el fenotipo agudizador con enfisema. Sí, el C se refiere al fenotipo agudizador con enfisema. En estos casos, el paciente con enfisema puede ser agudizadores y requerir de un tratamiento dirigido principalmente para reducir las agudizaciones. Ese va a ser mi planteamiento de tratamiento en ellos. Y también para mejorar el pronóstico del paciente y también reducir los índices de mortalidad, porque el tipo enfisematoso es el paciente que prácticamente camina en corto tiempo, en el lapso de 1 o 2 años, a la mortalidad. Entonces, utilizamos los broncodilatadores de larga acción como el primer escalón de tratamiento en el nivel de gravedad 1 y 2, solos o combinados. Y son muy eficaces para reducir las agudizaciones, pero en algunos pacientes van a ser insuficientes y precisan una intensificación del tratamiento farmacológico. Entonces tenemos los broncodilatadores más corticosteroides inhalados que presentan estas agudizaciones. Nosotros lo manejamos muy bien asociado, como el caso anterior, que acá lo más importante es trabajar con las complicaciones que existen en estos tipos de pacientes. En cambio, en los pacientes graves o muy graves, que son los grados de obstrucción 3 y 4, donde el FEX 1, que es ustedes saben que es el flujo expiratorio forzado en un segundo, es menor del 50%, van a trabajar prácticamente con los fármacos que se utilizan, tanto el broncodilatador, los dos broncodilatadores, como el bromuro de tiotropio y el salmeterol. Entonces, el uno actúa de 12 horas y otro el de 24 horas. La idea es tener la broncodilatación para reducir la obstrucción del flujo aéreo, disminuir la presencia de la reserva inspiratoria, disminuirla en el caso de los pacientes con EPOT. Y el nivel 3 de gravedad, que no presenta el control de los síntomas, como son las agudizaciones, hay que utilizar, no nos olvidemos, los broncodilatadores de larga acción más los corticosteroides inhalados. Y se puede utilizar una triple terapia, LAMA, LABA más corticosteroides. Entonces, como ustedes ven, en estos fenotipos es importante identificarlo para manejar
qué tipo de respuesta van a tener frente a estas agudizaciones. Entonces, el último en manejar en tratamiento es el fenotipo D. Como ustedes conocen, el fenotipo D es el agudizador con bronquitis crónica. Aquí, ¿qué yo voy a manejar? Tos más expectoración, que es prácticamente lo que me identifica a una bronquitis crónica. El primer escalón de tratamiento a nivel de gravedad 1 serán los broncodilatadores de larga acción, como el salmeterol, y su capacidad de reducir las agudizaciones, lo que nosotros estamos siempre buscando como objetivo de tratamiento. Y se recomienda o la triple acción o doble acción, como son los broncodilatadores más antiinflamatorio, o también los corticosteroides o el roflumilast. Entonces, el roflumilast es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Este es un fármaco antiinflamatorio oral que actúa mediante la inhibición selectiva de la fosfodiesterasa y se ha demostrado principalmente que previene en los pacientes con EPOC grave la tos y la expectoración, que es lo que nosotros andamos evitando, que el paciente produzca mucho moco por el evento inflamatorio. Entonces, al tratamiento de mantenimiento de broncodilatador de larga acción, como el salmeterol, un LABA más LAMA, que es el bromuro de tiotropio, le colocamos el roflumilast y vamos a tener en este caso de la bronquitis crónica una disminución de la producción de secreción. Por lo tanto, el paciente no va a tener esas exacerbaciones de tos y expectoración. Y lo más importante, conseguir un FEX1 entre un 50 a 70 ml con el salmeterol más el tiotropio. Entonces, el roflumilast, como ustedes conocen, es un fármaco antiinflamatorio que actúa sobre la fosfodiesterasa. Los resultados que nosotros tenemos en los ensayos clínicos han demostrado que es seguro, que es eficaz clínicamente y principalmente pone un alto al riesgo de agudizaciones. Si nosotros tenemos en este evento de la bronquitis crónica un proceso de atrapamiento de aire, entonces nosotros colocamos la tiofilina. ¿Qué hacemos con la colocación de los mucolíticos? Se han hecho dos revisiones sistemáticas en lo que ha demostrado la reducción de las exacerbaciones al tratamiento mucolítico frente a los placebos en pacientes con EPOC. Nosotros debemos analizar esto con mucha cautela. Los estudios siempre han demostrado el tamaño quizá de la muestra no era totalmente el adecuado y segundo, eran pacientes muy diversos. Por lo tanto, los resultados que se confirmaron en este estudio o ensayo prácticamente indicaban que la parte de los mucolíticos como la carbocisteína a largo plazo podría provocar aumentar la sintomatología, como es la producción o hiperproducción de moco, porque esto lo que estaba haciendo es diluir la cantidad de moco que existía dentro. Entonces, dentro de esto, se analizaba si retrasaba o no el empeoramiento de los síntomas, como es tos y expectoración, o mejoraba la calidad de vida de los pacientes con EPOC. Los efectos de otro medicamento que utilizamos, aparte de la carbocisteína, es la N-acetilcisteína, la NAC que llamamos. A largo plazo, en pacientes con EPOC, han evaluado muchos ensayos clínicos en los que se demostró que la disminución del número de exacerbaciones en pacientes no tratados con corticosteroides en forma concomitante era una evidencia insuficiente. Siempre tenía que haber un corticosteroide para que haya una buena respuesta a la NAC. Entonces, tenemos a N-acetilcisteína, que en el mercado se llama Fluimicil, y la carbocisteína. Son los dos mucolíticos que se analizaron y que definitivamente quien se la ha utilizado por mucho tiempo es la N-acetilcisteína. La carbocisteína se la dejó como
tratamiento de segunda línea en pacientes con niveles de gravedad 3 y 4 y con agudizaciones frecuentes a pesar del tratamiento. La utilización, otro ranking que nosotros tenemos que prácticamente trabajar mucho con el concepto de por qué yo tengo que utilizar los antibióticos en el POC estable, se ha llevado a cabo empíricamente. Todo paciente que bota moco y que tiene mucha tos y que el moco se vuelve amarillo, le ponen antibiótico. Entonces, definitivamente nosotros hemos contribuido a la resistencia a los fármacos y muchas veces que hacen resistencia cruzada con fármacos de amplia cobertura. Entonces, se hicieron estudios donde realmente la población incluida era mal definida, la frecuencia de pacientes con bronquitis crónica sin confirmación de diagnóstico de POC. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Que el estudio lo dividieron en los dos grupos, en los que utilizaban macrólido y los que utilizaban quinolonas, ¿sí? En los que utilizaban macrólido con la intención de aprovechar su acción antiinflamatoria y los que utilizaban quinolona para lograr una máxima erradicación bacteriana. Los que le administraron macrólidos, que lo hicieron en forma prolongada y a dosis baja por su actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora en pacientes estables con EPOC o pacientes con EPOC grave, han demostrado reducir en forma significativa el número de agudizaciones. Sin embargo, la población estudiada fueron distintas y la pauta fue diferente, por lo que fue difícil hacer una recomendación. Cabe destacar que este estudio, que se le llamó Albert, se comprobó que hay un aumento de resistencia bacteriana a macrólidos y un ligero aumento de problemas auditivos en pacientes tratados con acitromicina. Entonces, chicos, aquí hay dos connotaciones importantes y donde yo puedo contribuir porque hemos utilizado mucho los macrólidos en esta última enfermedad. Definitivamente los macrólidos fueron utilizados como chicle en el manejo del COVID. Para todo era la citromicina o la claritromicina, incluso llegaron a poner la levofloxacina, pero que en realidad no la estaban haciendo como un tratamiento, sino como una protección antiinflamatoria e inmunomoduladora. Yo le digo que sí existe ese factor y que sí va muy bien, pero la dosis debe de ser espaciada y dosis baja. O sea, la mitad de... Ustedes saben que la citromicina viene de 500 miligramos, igual que la claritromicina, se le da 250 cada 72 horas. Y así hemos trabajado con la parte antiinflamatoria. Yo les recuerdo que nosotros tenemos gérmenes propios en la vía respiratoria baja, porque de alguna forma también pueden llegar con los gérmenes propios de la boca y pueden activar la neumonía bacteriana. Pero tenemos que demostrar de que existe la neumonía. ¿Cómo? Tos y cambio en el color del esputo, fiebre y la presencia de un infiltrado nuevo en la placa. Entonces, si no existían esos criterios, no debió haberse utilizado antibiótico como tratamiento y no como antiinflamatorio o inmunomodulador. En este sentido, en relación a los macrólidos, en relación a las quinolonas prácticamente deben de ser erradicadas para el uso del pulmón. Nosotros no podemos manejar quinolonas en este espacio. Estamos incumpliendo con la normativa legal del uso del antibiótico. Entonces, la Cipro, la Levo y todos los otros medicamentos que son de la rama de la quinolona deben usarse en pacientes con infecciones renales, pero diagnosticada con cultivo y antivirano. Entonces, la utilización de las quinolonas durante episodios de estabilidad, es decir, tratamiento de infección bronquial crónica, ha demostrado erradicar las bacterias que estaban en el esputo en la mayoría de los pacientes con EPOC grave, infecciones crónicas y agudizaciones frecuentes. La administración de la moxifloxacino 5 días al mes cada 2 meses durante un año redujo el 45% de las agudizaciones
en los pacientes que presentaban esputo purulento, es decir, aquellos con mayor probabilidad de padecer una infección bronquial bacteriana crónica. En este estudio no se evidenció un incremento significativo de la resistencia. Actualmente sí tenemos resistencia a la quinolona y recuerden que cuando manejemos tuberculosis es una de las líneas de tratamiento de la tuberculosis. Por eso tratamos de que no se la utilice. Otros pacientes con gravedad 4 y agudizaciones en EPOT en los años requirieron múltiples tratamientos de antibióticos e ingreso hospitalario. Recuerden que la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella pneumoniae y la Acinetobacter baumannii son realmente las floras que nosotros tenemos mucho, tememos mucho la reacción a nivel pulmonar, que son las de verdaderas neumonías que no se las pueden controlar. Entonces, definitivamente sí, antes de iniciar con un tratamiento de este nivel, yo tengo que tener el cultivo, o mínimo un gran que sea extraído a través de una sonda, que no sea una contaminación de las vías aéreas respiratorias para poder manejar el tratamiento. Entonces, los pacientes candidatos a tratamiento crónico o cíclico con antibióticos son pacientes con alta probabilidad de ser portadores de bronquiectasia. Y puede ser la aplicación prácticamente indicativo cuando yo tengo la tos y la expectoración verdosa en pacientes con alteración a nivel de la estructura del pulmón. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene una pregunta para mí? Todo claro, doctora. Sí, porque es muy interesante esto, ¿ah? Espero de que les haya ayudado muchísimo a ustedes. Voy a cambiar de diapositiva, por favor, me esperan un ratito para continuar con bronquitis crónica. Chévere. Ahí le puse unos colores para que se animen un poquito. Las bronquitis crónicas. Existe una diferencia entre una bronquitis aguda, complicada y una no complicada. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con ese concepto? ¿O los nombro? ¿Qué dices, María Núñez? María Núñez, por favor. María. Sí, doctora. ¿Me puedes decir la diferencia que puede existir entre una bronquitis aguda no complicada con una bronquitis aguda complicada? ¿Cuál sería esa diferencia que nosotros tenemos que manejar como concepto claro cuando nos llega un paciente a la emergencia? Paciente de 17 años que tiene como antecedente haber estado en un grupo religioso donde tocaban guitarra, cantaban, y que presenta rinorrea, tos, expectoración a los 5 días de haber entrado en contacto con este paciente. ¿Me puede ayudar, por favor, cómo yo lo puedo identificar a este paciente? Bronquitis, o sea, sería una bronquitis aguda no complicada por el tiempo y porque lo que es joven, me parece. Perfecto. Yo lo primero que tengo que mirar es a quién estoy manejando, si a un joven o a una edad mía, a un mayor, un adulto mayor. Segundo elemento, yo tengo que mirar si tengo o no tengo comorbilidad en esos pacientes.
Tercer elemento, el tiempo de duración. Y principalmente que tenga o no tenga fiebre. Pero yo te presento a este joven con fiebre. ¿Eso cambiaría el término de bronquitis aguda no complicada, por favor? ¿Me ayudas? Con la niña que estamos hablando, por favor. A ver, si el paciente no tuviera fiebre, o sea, podría seguir siendo una bronquitis porque igual tiene el tiempo y es joven. Bueno, entonces yo te le agrego a este joven, es diabético juvenil. ¿Estoy o no estoy frente a una bronquitis complicada? Ahí sí sería una complicada, porque ya tuviera otro criterio de una Porque ya se me unen dos cosas, la fiebre y se me une el paciente que tiene una comorbilidad, que es una diabetes juvenil. Entonces yo ya estaría manejando un paciente bronquítico agudo complicado. Interesante, ¿no? ¿Verdad? Es lo que nosotros realmente... Recuerden que no hay pacientes salidos del libro, hay pacientes que nosotros tenemos que manejar. Entonces, ¿cuál es la definición de bronquitis aguda? Se define como una inflamación de tráquea, bronquios y bronquiolos, que resulta generalmente de una infección del tracto respiratorio de etiología viral. Recuerden que el 90% de los pacientes con bronquitis agudas no complicadas, incluso hablo de las complicadas, su etiología al inicio es viral. Los síntomas pueden presentarse con tos constante desde el inicio, que empeoran en las noches con o sin expectoración y que pueden durar 10 días a 2 semanas. Y que en ocasiones, chicos, pueden presentar fiebre. El caso en que trabajábamos con la compañera es porque pasó a una complicada porque él era un diabético. Entonces nosotros tenemos que mirar un poquito al paciente. No, si es una gripe, la gripe que anda ahorita, pero pregunten pues si no es hipertenso, es diabético. No porque sea adulto mayor o anciano, ya tiene una enfermedad de base que también lo presenta. ¿Por qué creen que muchos jóvenes, mucha población juvenil falleció con este COVID? Porque son pacientes que presentan, que tienen enfermedades pulmonares, enfermedades de base, que no habían sido identificadas. Por lo tanto, son pacientes con riesgo que pueden causar la muerte. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Siempre manejémonos con el tipo de paciente. Entonces, nos vamos a manejar el diagnóstico. ¿Cómo yo identifico a este paciente? Es clínico. El diagnóstico de una bronquitis, chico, es clínico. Bronquitis aguda o crónica es clínico. Es sintomatológico. El paciente me tiene que a mí ubicar en dónde estoy ahorita. Y nos apoyamos con ciertos exámenes de laboratorio, estudios de rayos X, ¿sí? Y en algunos casos nosotros vemos que estos pacientes, en el caso del joven con diabetes, requieren de una hospitalización o un control, porque en este sentido evitamos que pueda el paciente fallecer por estos elementos. Entonces, la historia clínica, como nosotros ya siempre andamos buscando los elementos ambientales que me pueda exacerbar, debe incluir si usa o no usa cigarrillo, y 2, cuál es el tipo de trabajo que él ejerce. El examen físico siempre andamos buscando si hay algún elemento que me pueda identificar la presencia o no de una neumonía. Entonces los criterios de probabilidad de una bronquitis aguda
es la infección respiratoria aguda manifestada principalmente por tos con o sin producción de esputo por lo menos 2 semanas antes. No hay evidencia clínica de neumonía y descartar la presencia de resfriado común, de esofagitis por reflujo, de asma aguda y de exacerbación del EPOC. Con este concepto, nosotros tendríamos que manejar la connotación en este tipo de paciente. Entonces, hablamos de que los pacientes con enfermedad pulmonar subyacente, POT y bronquiectasia, insuficiencia cardíaca congestiva, inmunocompromiso, SIDA o quimioterapia, son considerados de alto riesgo de complicación para la bronquitis aguda. Las causas, como yo les dije y les indicaba, el mayor porcentaje nosotros le damos la responsabilidad a los virus, del 5 al 10% puede corresponder a ciertos agentes bacterianos como la Bordetella pertussi, el Mycoplasma pneumoniae o la Chlamydia pneumoniae. Pero la mayor cantidad de responsabilidad se la damos al virus. Dentro del apoyo diagnóstico que nosotros nos podíamos manejar con ello es la radiografía de tórax, el examen de esputo y la prueba de función pulmonar. No lleguemos a esto en la aguda porque en realidad la sintomatología desaparece a los 10 días sin haber hecho absolutamente nada. Va defervesciendo el cuadro, si hay fiebre, hay tos, hay moco, va empezando a disminuir. En la radiografía de tórax siempre andamos indagando si no hay un compromiso del parénquima pulmonar en la neumonía que podría explicar la persistencia de la tos o de la fiebre. En el examen de esputo lo que buscamos siempre es averiguar qué tipo de agente etiológico le causó la enfermedad. Recuerde que un virus es muy difícil de identificar, por lo tanto nos pueden llevar prácticamente a realizar este cultivo viral mucho tiempo. Entonces la probabilidad de obtener una bacteria es muy baja. Por lo tanto, en la bronquitis aguda solo examinamos qué tipo de célula tiene el esputo y se termina el examen. También podemos hacer, como digo, la prueba de función pulmonar, pero en este sentido puede no tener ningún tipo de positividad. En relación al tratamiento, dado que la mayoría de los casos de la bronquitis son causadas por infecciones virales, los antibióticos no resultan eficaces, por lo tanto, no se debe dar más que, de pronto, si tiene mucho moco y es espeso, algo de pectorante o mucolítico, que realmente lo puede estar provocando el moco y por eso lo manejamos de esa forma. Dentro del manejo sintomático primario, lo que uno siempre le pide al paciente, si es fumador, dejar de fumar, una buena hidratación e incremento de la humedad del ambiente donde se encuentra el paciente y limitar la diseminación de la infección viral, principalmente el lavado de manos. Es así que nosotros acá hemos empleado un algoritmo de manejo de un paciente con bronquitis crónica. Entonces tenemos un paciente con tos con o sin expectoración. Hay que descartar 4 procesos como es la neumonía, el resfriado común, el asma aguda o la exacerbación del EPOC. Si tenemos una evolución menor de 2 semanas o 3 semanas, pensamos en una bronquitis aguda no complicada, pero si tenemos una evolución mayor, nosotros pensamos en que el paciente puede presentar otros síntomas como taquicardia, taquimia, fiebre, y que definitivamente requerimos de mirar un poquito la radiografía para ver si no hay una neumonía. Si está normal, se le da tratamiento para la sintomático y si está anormal, nosotros tenemos que utilizar, si es una infección, una neumonía, le manejamos antibiótico, antitusígeno, beta-2 o principalmente pedirle al paciente que deje de fumar. O sea, definitivamente tenemos que iniciar tratamiento. Continuando con la bronquitis crónica, nosotros
trabajamos con el concepto de inflamación e irritación de los conductos bronquiales, y ustedes saben que estos conductos son muy importantes para llevar el oxígeno a los alvéolos desde la vía exterior. Esta irritación causa acumulación de moco, lo que va a provocar que haya una obstrucción e impide el intercambio alveolar adecuado. En este sentido, nosotros siempre buscamos cuáles son las causas que me pueden provocar este tipo de enfermedad. Hablamos de inhalaciones crónicas de sustancias irritantes que pueden comprometer la producción de la función mucociliar, de la mucosa bronquial y producir exceso de moco. También hablamos de que la pared de los bronquios, en estos casos, y por eso es irreversible, empiezan a engrosarse, a destruirse y aumentar principalmente la célula caliciforme secretora de moco, y que probablemente sea la causa de la producción aumentada de secreciones. Todo esto también podemos mirar un poquito el incremento de las células generalmente que provocan un elemento importante que es la proteasa, que pueden provocar o conducir prácticamente a la destrucción del alvéolo. Entonces, en esta diapositiva que ustedes van a mirar, esta es cómo realmente los bronquios se obstruyen, cómo tenemos los cilios dañados, cómo existe la mucosidad excesiva y cómo dificulta el intercambio alvéolo capilar adecuado en las vías respiratorias. Pero, ¿qué es lo que nos provoca todo esto? Hablamos un poquito de los elementos que provocan esta obstrucción, ya sea por deterioro de la fuerza de los músculos que componen ¿cómo se llama? La vía aérea, que pueden producir un espasmo, o que existe un estrechamiento del árbol bronquial por la presencia excesiva de moco con el colapso de las vías aéreas. Y a su vez lo hace más complicado el vaciamiento pulmonar, que resulta porque realmente la función de querer quitar el moco y la obstrucción, o sea, vencer la obstrucción, puede generar un agotamiento del flujo expiratorio máximo y tener una mínima fuerza expiratoria. Entonces, en este punto vamos a establecer limitaciones patológicas del flujo de los volúmenes pulmonares. ¿Cómo se comporta el paciente bronquítico crónico? Entonces, dentro de la clínica de estos pacientes es posible que nosotros tengamos tos incesante, productiva, y muchas veces acompañado con cambios del color del esputo, que puede ser prácticamente verdoso o conocido como purulento. La tos puede ser precipitada por múltiples estímulos. La expectoración de mayor cantidad de esputo por lo general se produce al levantarse en las mañanas. Esa es la característica de la bronquitis crónica. O sea, el paciente en la noche acumula moco, y al momento en que se despierta empieza a toser mucho y a desprender cantidades excesivas de moco. Y que generalmente este moco se vuelve muy denso, muy pegajoso, que imposibilita muchas veces retirar el moco de las vías respiratorias del paciente. Y lo que más ellos relacionan es ese sabor o mal sabor que sienten en las mañanas al botar este tipo de moco. También por el espasmo del músculo se genera la sibilancia y se acompañan de disnea, principalmente en la actividad física. Y en este caso también ellos presentan dolor torácico. Es así que nosotros tenemos una clasificación de bronquitis crónica que depende básicamente si es simple o es complicada, así como estábamos hablando de la bronquitis aguda. Si es simple, se describen en pacientes sin factores de riesgo importante, y la flora del esputo siempre refleja patógenos comunes que lo encontramos en las vías respiratorias altas, y el paciente responde muchas veces bien a la primera línea de tratamiento antibiótico oral. Eso quiere decir que puede ser una cefalosporina de segunda generación, que nos va súper bien en este tipo de pacientes. En cambio, las bronquitis crónicas complicadas son aquellos pacientes
que se considera una exacerbación de bronquitis crónica simple, pero que tienen 2 o más enfermedades de base, o sea, tienen factores de riesgo. Con un FEX1 de menor del 50%, más la edad, más las 4 exacerbaciones o 3 exacerbaciones al año, el empleo de oxígeno domiciliario y la presencia de una enfermedad cardíaca. Entonces, básicamente en estos pacientes, el uso de antibióticos durante las exacerbaciones en los últimos 3 meses puede ser el elemento fundamental para catalogarlo como una bronquitis crónica complicada, por un proceso infeccioso o por una sobrecarga. En este sentido, nosotros vamos a mirar un poquito qué es lo que pasa con el paciente que es inmunodeprimido. El paciente inmunodeprimido puede también presentar patógenos multiresistentes. Por último, nosotros vamos a manejar la última clasificación de bronquitis crónica, que es la complicada grave. Son aquellos pacientes que con síntomas del grupo 2, o sea, de la bronquitis crónica complicada, pero que clínicamente está mucho peor. O sea, el paciente está febril, taquicárdico, disneico, con un FEX1 menor de 35 y que básicamente tienen un aumento de infección ya identificado y tipificado por Pseudomonas aeruginosa y que también pueden ser multiresistentes. Entonces, estos pacientes son crónicos, bronquíticos crónicos complicados graves, que prácticamente hay que utilizar antibióticos parenterales guiado por un antibiograma para evitar que el paciente pueda fallecer por falta de respuesta de los antibióticos. Se esperan en los próximos 2 a 4 años los avances de farmacogenética proporcionan un instrumento más sofisticado para definir qué fenotipo específico se relaciona con un tratamiento adecuado y específico. Miren que nosotros siempre estamos mirando qué podemos hacer con estos pacientes porque la característica del bronquítico crónico es generar secreciones. Y las secreciones muchas veces son purulentas, pus, lo que uno ve, y tenemos que identificar bacterias que ya se han identificado en cultivos anteriores, pero que ahora tienen una connotación importante de que son bacterias multiresistentes. Es así que nosotros manejamos el diagnóstico. Lo primero que nosotros tenemos que identificar en todo paciente es su historia clínica adecuada y con los antecedentes familiares y por qué no identificar si es un paciente fumador o que tiene algún tipo de ocupación que se relaciona con irritantes en las vías respiratorias. El aumento o incremento de eritrocitos, o sea, la policitemia vera, agrava el avance de la enfermedad. El estudio del esputo, un mayor número de polimorfos nucleares, a menudo sugiere irritación bronquial continua, mientras que un número aumentado de eosinófilos sugiere el componente alérgico que se debe investigar más a fondo. La tinción de Gram en el esputo revela a menudo una mezcla tanto de bacterias Gram positiva como Gram negativa, lo que refleja la flora normal orofaringia y la colonización crónica de la tráquea. Definitivamente nosotros tenemos que trabajar con estos dos elementos. O yo estoy frente a una colonización o yo estoy frente a una infección. Muchas veces las bacterias son las que uno las identifica, son colonizaciones. Si nosotros tomamos la muestra de adentro a través de un lavado bronquioalveolar, podríamos estar hablando de que eso se trata de una infección, de una enfermedad por los tipos de bacterias como en los pacientes con enfermedad grave y del flujo aéreo, los bacilos entéricos gram negativos como la E. coli, la Klebsiella y el Enterobacter y la Pseudomonas aeruginosa pueden ser los patógenos importantes durante las exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica. La espirometría con disminución del volumen total y del FEX1 es lo que nosotros vamos a encontrar, o sea, tiene un patrón restrictivo más que obstructivo. Y la radiografía de tórax o TAC, incremento del diámetro anteroposterior y depresión diafragmática. Es así, chicos, que nosotros miramos un poquito cuáles son esos elementos que nosotros tenemos que mirar en un algoritmo de un paciente con EPOC.
Entonces, tenemos que primero analizar todos los elementos que tienen que ver con la historia clínica, ¿no? Los síntomas cardinales, como son la disnea, la tos y el esputo. Y qué tipo de esputo es, si es purulento o no purulento, lo que prácticamente puede hacer que el paciente cambie su rutina normal. Los factores de riesgo es muy importante. Ustedes saben la edad, la presencia de exacerbaciones, una enfermedad de base a nivel pulmonar o un trastorno cardíaco pulmonar. El uso de oxígeno, los antibióticos, el uso de antibiótico no mayor de 3 meses o reciente uso de corticosteroides. Entonces nosotros tenemos que mirar si los síntomas son mínimos y no tienen factores de riesgo, si los síntomas son prominentes o son presentes y son intensos, como la disnea, tos y el esputo purulento, o si el paciente con no factores de riesgo y el paciente con sintomatología, tos, disnea y el esputo, pero con factores de riesgo. Si yo estoy frente a un paciente con mínima sintomatología y no factores de riesgo, siempre manejo el paciente sintomático y lo observo. Podemos tener un responsable muchas veces inadecuado. Revalorar el cultivo del esputo es muy importante. Si yo tengo con síntomas prominentes y no riesgo, ¿sí?, yo inicio tratamiento de antibiótico oral de segunda generación, macrólido, o de segunda generación o tercera generación de cefalosporina, u otros antibióticos como la doxiciclina, la amoxicilina, la trimetrofin, sulfamethoxazol. Si la respuesta es inadecuada, tengo que reevaluar con un cultivo de esputo. Ahora, si yo tengo pacientes con síntomas prominentes más factores de riesgo, yo tengo que mirar las complicaciones, ¿no? Si tengo que ingresarlo, tengo que ver el CUR65 y el FEX1, si es menor de 50, utilizo antibióticos orales de segunda y tercera generación de cefalosporina, segunda generación de macrólido, o la doxiciclina, amoxicilina o el trimetoprim sulfamethoxazol. Pero si ya requiere de hospitalización con 2 factores de riesgo, con síntomas severos y constantes, esputo purulento y un FEX1 menor de 35, prácticamente debo utilizar antibióticos parenterales como betalactámicos y antibióticos contra la pseudomonas aeruginosa, o también lo manejo en base al cultivo. Entonces, chicos, este es el manejo tanto de la bronquitis crónica como la aguda. Ahora permítame, por favor, poner el enfisema, que es lo que me tocaría trabajar ahorita. Enfisema, doctora Benítez. Sustituir. Listo, chicos. El enfisema, como ya veníamos manejando con ustedes los criterios, ¿no? El paciente enfisematoso se define siempre por recuerden que el bronquítico es clínico, es la sintomatología, tos y expectoración más las disnea, mientras que el enfisematoso es la disnea. Pero en realidad el concepto de enfisematoso va en términos anatómicos, como dilatación anormal y permanente de los espacios aéreos distales de los bronquios terminales, con destrucción de sus paredes y signos de fibrosis. Clínicamente, y como el síntoma principal, está la disnea o sed de aire. Entonces, los conceptos cambian, el uno era clínico y el otro, en cambio, yo tengo que demostrar el trastorno. Entonces, en este caso, una connotación importante que tenemos el EPOT es la posibilidad de que no hay reversión y debe considerarse como parte de su diagnóstico diferencial, y que realmente a través de la espirometría podemos ver un volumen expiratorio forzado en el primer segundo postbroncohilatador y capacidad forzada menor de 0.70 o 0.7.
Es así que dentro de las connotaciones que nosotros tenemos que manejar en este tipo de paciente son la presencia o no de bulas o ampollas de enfisemas, los blés o vesícula o el enfisema buloso o enfermedad bulosa. Todo esto se relaciona con el espacio de mayor de 1 centímetro o con la localización o colección dentro de la parte pulmonar. Recuerden que las bulas siempre son de localización subpleural, mientras que los bleb se encuentran prácticamente en burbuja o vesículas que se encuentran en los vértices pulmonares y siempre son de origen congénito. Hay un joven de 20 años posterior al ejercicio hace un neumotórax espontáneo, es un paciente largo, entonces probablemente él tiene algún origen congénito de una bula, un bleb, perdón, que nunca se lo vio en otras radiografías y que posterior a un esfuerzo se rompió e hizo el neumotórax a tensión. En este sentido, nosotros podemos clasificar anatómicamente al paciente enfisematoso. Hablamos de un enfisema acinar proximal o contracinar en los fumadores. Hablamos de un enfisema distal acinar o parasectal que aparece en zonas de fibrosis, cicatrización o atelectasia y suele ser más intenso en la mitad superior de los pulmones y es responsable siempre de los neumotórax espontáneos en adultos jóvenes. Eso quiere decir que puede ser genético. Hablamos del enfisema paracinar o panlobular, toma todo el acino y progresa irregularmente en forma más agresiva y altera en estructura del pulmón apenas reconocible, originando el enfisema difuso. También se encuentra en los fumadores y los que tienen deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Y por último, el enfisema irregular, que afecta irregularmente tanto el acino como procesos cicatrizales. Entonces, así nosotros tenemos los diferentes tipos de enfisemas según su clasificación anatómica. La clasificación que nos interesa, a pesar que anatómicamente es todo este problema, es la clínica. Enfisema buloso o enfermedad bulosa, bulas congénitas únicas múltiples o bulas adquiridas únicas o múltiples en un pulmón sano o enfisematoso. El enfisema obstructivo difuso, según su distribución, puede ser homogéneo o heterogéneo, y el enfisema compensatorio. No es un verdadero enfisema por no haber destrucción pulmonar en la hiperinsuflación pulmonar post-resección quirúrgica o en la atelectasia. Ese es el enfisema compensatorio. Ahora, siempre vamos a relacionar el enfisema con la clasificación de los criterios espirométricos. En riesgo, como los fumadores o expuestos a contaminante, tos, aumento de producción del esputo o disnea, nosotros vamos a ver que la relación FEX1 y la FBC post-broncodilatador va a ser mayor de 0.7 y el FEX1 mayor del 80% del valor teórico, siempre y cuando se haya confirmado que la obstrucción por relación FEX1 y FBC postbronquidilatador sea menor de 0.70, hablamos de leve, moderada, grave y muy grave. Pero siempre lo relacionamos con el FEX1. Leve cuando es mayor de 80, moderada cuando es menor de 80 hasta 50, grave cuando es de 30 al menos hasta 50 y muy grave cuando es menor de 30. Entonces, la graduación o gravedad del EPO se basa en la espirometría, pero estas tienen ciertas limitaciones, siendo necesario tener en cuenta que la alteración del intercambio gaseoso, la percepción de los síntomas como es la disnea, la incapacidad para el ejercicio, el estado de nutrición, son pacientes que son muy delgados, sus músculos no ayudan para una adecuada ventilación, la frecuencia de agudizaciones e ingresos hospitalarios y la producción de moco son los que realmente podríamos estarlos clasificando. Entonces, las pruebas diagnósticas, aparte de la espirometría, tenemos a la plestimografía. Como ustedes saben, en la plestimografía nosotros vamos a ver volúmenes pulmonares y resistencia, la capacidad pulmonar total,
la capacidad funcional residual y el volumen residual. La capacidad de difusión de monóxido de carbono también es muy importante. Esta se encuentra disminuida. La gasometría arterial, la oximetría del pulso, la función de los músculos respiratorios como la presión inspiratoria y expiratoria máxima, que es muy importante, y las pruebas de esfuerzo del test de marcha de 6 a 12 minutos con un pulso oxímetro. La movilidad, otro dato importante es ver la movilidad del diafragma a través de una radiografía en inspiración y expiración, los cambios estructurales en la tomografía de alta resolución, evaluar la circulación pulmonar a través de una ecografía Doppler, angiografía como aneurisma o enfermedades ateroscleróticas, localización de zonas disfuncionales como gammagrafía pulmonar de ventilación, perfusión cuantitativa y la gammagrafía de sustracción digitálica como es el estudio funcional respiratorio que revela un aumento de aire atrapado en la obstrucción del flujo aéreo. Entonces, todos estos exámenes nosotros tendríamos que tener principalmente para identificar qué es lo que está pasando con el paciente enfisematoso. No podríamos dejar de medir la alfa-1 antitripsina. Recuerden que hay pacientes seleccionados para hacer esta prueba. Los exámenes hematológicos para detectar poliglobulia o alteraciones hidroelectrolíticas, el estudio citológico, bacteriológico y micológico del esputo y el estado nutricional. El índice de masa corporal es importantísima, la albúmina sérica, la valoración de la composición corporal por medio de la bioimpedancia. Es una máquina que nos mide el tejido óseo, los líquidos, o sea, lo que es la sangre, nos mide el tejido adiposo y realmente nos indica con mucha precisión el índice de masa corporal en estos pacientes. Por último, nosotros tenemos que remitirnos en un EPOT o remitir a un centro especializado cuando tengamos un FEX1 broncodilatador menor del 20 al 25% del valor teórico, una presión arterial de oxígeno menor del 55 al 60 milímetros de mercurio, una PCO2 mayor de 45 y estamos etiquetando al paciente como un cor pulmonar. ¿Qué puedo yo hacer con este paciente que lo he diagnosticado? Tengo oportunidad de intervenirlo quirúrgicamente. Fisiológicamente, los casos ideales para el tratamiento quirúrgico es tener un volumen expiratorio forzado normal o medianamente disminuido con un FEX1 mayor del 40%. Entonces, la demostración de la alteración ventilación restrictiva sin obstrucción severa y con un transporte de oxígeno adecuado apoya la posibilidad de tener tejido sano, por lo tanto, un buen resultado funcional. Con un FEX1 muy comprometido, podremos llevar al paciente a una cirugía. Pero allí va mi pregunta, ¿qué hago con un paciente donde mis dos pulmones están comprometidos y realmente la curva o el pronóstico de mortalidad es súper alto? Definitivamente, darle un poco de oxígeno, enviarlo a la casa, cuidarlo, vacunarlo, cuidarlo que no se infecte, que las personas que estén alrededor no presenten ningún tipo de patología viral para evitarle que el paciente se complique. Recuerden que estos pacientes presentan ya un cor pulmonar, falla derecha del corazón y también una falla derecha del lado izquierdo, por lo tanto va a presentar arritmia, taquipnia y muchos otros elementos con hipotensión que pueden causarle la muerte al paciente. Por favor, ¿alguna pregunta, chicos, en relación al EPOT? Ya le hemos manejado tanto los fenotipos, el concepto de bronquitis crónica, el concepto de enfisemas. Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O ya estoy hablando solita? No, doctora. No hay preguntas. Bueno, entonces yo creo que con ustedes tengo una exposición. Por favor, continuamos con las exposiciones. Yo voy a darle ya apertura para que ustedes puedan exponer. Déjenme ver cómo lo hago.
Opciones de reunión. Ya pueden exponer, en este momento les estoy dando la apertura de que cualquiera de los grupos empiece. Por favor, el jefe de este grupo. Sí, doctora. Ya. Quiero por el primero. Vamos a compartir. Ya, entonces, estamos listos. Empecemos. Póngame la diapositiva, la primera, para ver cuáles son los integrantes. Quiero que todos abran las cámaras, los integrantes. Quiero verlos si están allí. Si me falta uno, no se presentan, por lo tanto, no puedo hacer absolutamente nada. Listo, doctora. Un ratito, por favor, para compartir. Doctora, ¿cree que le pueda dar permiso a Valeria Villacrés para que sea moderadora, para que pueda compartir las diapositivas? Ahorita ya todos pueden, en opciones de reunión, yo ya les cambié la opción y todos pueden presentar. Es que aún estamos... No me sale la opción de presentar, doctora. Por Tal favor, vez usted deja de presentar sus diapos. A Valeria Villacrés, por favor. Verifica. ¿Nada? No. Es que quienes pueden presentar está puesto todo, no entiendo por qué no pueden. Ya, ahora sí ya me permite. ¿Sí pueden ver? Sí, yo sí veo. Ok. De presentación. Ya. ¿Sí ven todos? Ok. A ver, Bueno, la cámara. Valeria la quiero ver puesta en la pantalla. Sí. Ya voy. En la pantalla. Pero